Ahí está. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de microorganismos eucariotas denominados hongos, ¿sí? Esto lo van a retomar seguramente el año próximo en bromatología, porque el aspecto generalmente que da la infección fúngica es normalmente una alteración, como la están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Eso es un moho. Y los mohos pueden llegar a ser algunas especies, y dentro de la misma especie hay variabilidad, generadores de toxinas. Por eso se habla de micotoxinas, es decir, hongos micotoxigénicos, ¿sí? Lo que vamos a ver en este apartado son hongos que se denominan mohos y otros que se denominan levaduras, ¿sí? Ya aclaro desde ahora que las levaduras son solamente alterantes, no son patógenas. Pero en cambio los mohos sí pueden ser patógenos. No todos, pero muchos de ellos sí. Bien. Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, en aspecto general, los hongos son organismos eucariotas. Ustedes ya habíamos visto que las células bacterianas son procariotas, es decir, no tienen membrana nuclear. En cambio, acá tenemos un organismo que tiene membrana nuclear y que además tiene división de organelas u orgánulos, ¿sí? Que es el término más actualizado. O formas organulares. Cualquiera de los tres es igual. Es decir, acá vamos a tener mitocondrias, vamos a tener un retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, ¿sí? Etc. Y obviamente, dependiendo de la especie fúngica, la reproducción puede ser o bien sexual o bien asexual, ¿sí? Es decir, la formación de esporas que luego, ¿sí?, se diseminan en el ambiente, son las que colonizan las superficies de, por ejemplo, los alimentos, y son los que van a infectar, que es la forma de reproducción de este tipo de especies de, digamos, de microorganismos. Ustedes recuerden que dentro del reino animal y vegetal, antiguamente había solamente 3 reinos, ¿sí? Y en un momento se decidió separar a los hongos en un reino aparte, es decir, de 3 se pasó a 5, ¿sí? Y el fungi es el reino de los hongos, ¿sí? Se los separó de los vegetales, ¿sí?, de las plantas superiores y de otras formas vegetales menos evolucionadas, justamente porque tienen este mecanismo de, digamos, de adaptación en la infección, en la cual secretan generalmente una cantidad de enzimas que degradan el exterior de la superficie de los alimentos, y esto, o el interior, y esto hace de que, ¿sí?, luego por absorción se puedan nutrir, ¿sí? Carecen de clorofila, es decir, no son iguales que las células vegetales que pueden sintetizar su propia materia orgánica, y necesitan sí o sí, ¿sí?, o sea, son heterótrofos, necesitan sí o sí de un organismo para poder nutrirse, ¿sí? Generalmente lo pueden hacer en las plantas, hay hongos superiores, ¿sí?, grandes, que son los hongos de sombreros, que son comestibles, por ejemplo, ¿sí?, los champiñones. Y los que vamos a ver nosotros son generalmente los mohos y las levaduras, ¿sí? Dentro de la estructura de estas especies, lo que tienen es una pared formada por quitina. Ustedes recuerden que ya habíamos visto que las paredes, por ejemplo, de las células procariotas, las bacterias, eran de mureína o péptidoglicano, ¿sí? Las paredes de las células vegetales son de celulosa, y en cambio acá tenemos una pared celular formada por quitina, ¿sí?, para diferenciarlos, ¿sí? Normalmente lo que vamos a encontrar que hay muchos de ellos que son comestibles, otros pueden ser venenosos, ¿sí? Por eso a veces en el campo hay que tener mucho cuidado, y lo que hacen es descomponer
fundamentalmente toda la materia orgánica y luego poder consumirla. De ahí que también son organismos descomponedores. Es decir, todo lo que caiga, por ejemplo, de las plantas al suelo, ¿sí? Es consumido generalmente por estas especies, ¿sí? Es decir, son en sí degradan el sustrato y luego lo absorben. Bueno, ahí había hongos alucinógenos, ¿sí? El LSD, por ejemplo, el ácido lisérgico, ¿m? Que está obtenido del cornezuelo. ¿M? Entonces, como un ejemplo. La digestión que hacen, la hacen a través de enzimas que se secretan al medio extracelular. Y luego, por una cuestión de absorción, ¿sí? Las moléculas pasan al citoplasma celular y por un mecanismo osmótico, y desde ahí es como pueden obtener su alimento, ¿sí? Generalmente se habla de descomponedores primarios. Ustedes recuerden que dentro de una cadena trófica, no sé si alguna vez han sentido nombrar el término, cuando uno habla de cadenas tróficas, habla de productores primarios, productores secundarios, ¿sí? Y después tenemos los consumidores, ¿sí? Los consumidores generalmente son del reino animal, ¿m? Y estos son descomponedores, es decir, todo lo que está de alguna manera, ¿sí? En periodo de descomposición es aprovechado por generalmente estas especies para poder nutrirse, ¿sí? Es muy común, chicos, si ustedes dejan una hogaza de pan o dejan un tomate en la heladera o fruta, ¿sí? Y lo dejan un tiempo, van a ver que por encima se forma una película que puede ser blanquecina, puede ser verdosa, ¿m? Y que es podemos ver fotos. Y justamente es la presencia de mohos. ¿M? Las levaduras se ven más generalmente en alimentos a veces líquidos, ¿sí? Por ejemplo, en la cerveza se puede ver, ¿sí? La contaminación por levaduras, ¿sí? Y las propias levaduras son las que se utilizan en forma industrial para poder fermentar, por ejemplo, todo lo que es la cerveza, la formación del vino, etc. Bueno, ahí les puse que los hongos tienen una gran importancia económica porque fundamentalmente, ahí está lo que les dije recién, ¿sí? Son los responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, ¿sí? Y además muchos se cultivan en forma especial como cepa starter para la fabricación, por ejemplo, de quesos, para la fabricación de distintos alimentos y darle ciertas propiedades físico-químicas como textura, color, sabor, etcétera, ¿sí? Y va a depender fundamentalmente desde el punto de vista microbiológico, que estas especies pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Las levaduras vamos a ver que son unicelulares, ¿sí? A pesar de que puedan formar pequeñas colonias que después se fracturan y esas células se vuelven a reproducir, y los pluricelulares que forman generalmente estructuras miceliares, ¿sí? Son aerobios estrictos o facultativos, ¿sí? No se conoce la anaerobiosis en estas especies, y como ya habíamos visto en la introducción, cuando yo les di los parámetros físico-químicos de los alimentos, muchos de ellos tienen, ¿sí?, un rango de pH y de temperaturas que hace de que generalmente sea mucho más amplio que las bacterias. Ustedes recuerden que yo les dije que si un alimento es colonizado y se le da la factibilidad para que puedan reproducirse, las bacterias generalmente son las primeras porque su metabolismo es mucho más rápido, ¿sí? Pero si las condiciones medioambientales no son las suficientes para que una bacteria se pueda desarrollar, por ejemplo, actividad de agua, ¿sí?, ciertos mohos, ¿sí?, o ciertas levaduras sí se pueden desarrollar porque lo pueden hacer en actividades de agua mucho más bajas, ¿sí? Ahí les agregué que normalmente el ciclo de reproducción, ¿sí?, se da mediante estas entidades denominadas esporos. Ojo, que es muy parecido a lo que vimos en bacterias, con la única diferencia que en bacterias las esporas o esporos son células que se adaptan por un mecanismo
para poder resistir los cambios medioambientales. En cambio acá es justamente una forma de reproducción. Es una célula que lo que va a hacer cuando coloniza un alimento, reproducirse y formar una colonia, ¿de acuerdo? Como estructura, ya les dije, tiene una pared celular externa formada por este polisacárido que se denomina quitina, es un polisacárido de alto peso molecular, ¿sí? Y proteínas. También, obviamente, tienen membrana citoplasmática, que es la que permite el paso de los nutrientes hacia el citoplasma, y también la excreción. Pueden tener algunas cápsulas, y el núcleo es bien característico de las células eucariotas, ¿sí? Contiene generalmente cromosomas, y dependiendo de la especie, ¿sí? Hay algunas especies que carecen de sexualidad, es decir, se forman únicamente por reproducción de esporos asexuados, ¿sí? Por eso se habla de hongos imperfectos. Y otros que sí hacen el proceso de división celular con reducción de los cromosomas, ¿sí? Para poder formar esporas de reproducción sexual. Ahí tienen lo que es un moho, un queso crema enmohecido, ¿sí? ¿Se acuerdan que les habías dicho cuando vimos la parte de riesgo sanitario, que es muy poco común que en un queso crema, en un yogur, se desarrolle una bacteria por el pH bajo que tiene, ¿sí? Pero en cambio, los mohos sí se pueden desarrollar. Si uno deja un queso crema en la heladera un tiempo, sí, largo, y las esporas, porque las esporas, ¿cómo llegan? Llegan generalmente por corrientes de aire. Entonces, o porque apoyamos en alguna superficie en la cual están, o manipulamos el alimento teniendo esporas en las manos. Entonces, de alguna manera pueden llegar y uno puede ver este escenario, en donde se ve una película que generalmente puede ser blanquecina, grisácea, verdosa, de color levemente azul, etc. ¿sí? Y ahí estamos en presencia de un moho. Normalmente el tipo de crecimiento es miceliar, ¿sí? Es decir, son partículas, las esporas, que llegan por convección del aire, pueden llegar por agua, pueden llegar generalmente, como les dije, por manipuladores o por superficies que tengan esporas. Y desde ahí, en esas condiciones, pueden llegar al alimento, en este caso, y cuando toman contacto con el alimento, se comienzan a desarrollar en forma radial, formando este aspecto en el cual se desarrollan desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Generalmente los vamos a encontrar más en condiciones húmedas, ¿sí? Por eso el ejemplo clásico es la heladera, ¿sí? Donde hay humedad. O es muy común, a ver si ustedes entran en un lugar donde, o ven, qué sé yo, algún bajo mesada, algo que hace mucho que no se limpió, que sientan ese olor a enmohecido, ¿sí? Que generalmente lo mejor es tratar de abrir y ventilar y poder desinfectar todo con hipoclorito de sodio, con lavandina, ¿sí? Porque generalmente como el cloro activo penetra membranas plasmáticas, ¿sí? Generalmente es un buen escenario para poder, ya estoy, un minuto. Quiero pausar un segundo. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Bien, Sí, profe. bien, bien. Los tipos que generalmente de mohos que se pueden desarrollar son, los más conocidos son los de las especies de Penicillium,
o Aspergillus, ¿sí? También podemos llegar a encontrar Alternaria, Cladosporium, etc. ¿sí? Ahora, ¿cómo es un moho? ¿Qué estructura tiene? Generalmente las células se forman en lo que se denomina micelio, ¿sí? Forman colonias filamentosas. Estos micelios tienen una estructura que está dentro del alimento y otra que está por fuera. Es decir, nosotros lo que vemos, ¿sí? ¿sí? Es el micelio reproductivo, ¿sí? El micelio de anclaje o estructural es el que no vemos y es el que queda adentro, ¿sí? Piensen que estas células, ¿sí? Estos filamentos se denominan hifas. El conjunto de las hifas se denomina micelio, ¿sí? Las hifas tienen en su interior el citoplasma y pueden ser tabicadas o no. Es decir, pueden tener un tabique de separación entre célula y célula o no tenerlo, ¿sí? Es decir, es como si uno viera una masa celular en donde solamente ve los núcleos, ¿sí? No ve diferenciación entre una célula y la otra. ¿Ven? Los micelios pueden ser de dos tipos, de fructificación o vegetativo, ¿sí? El vegetativo o de anclaje es el que está dentro del alimento, y el de fructificación o reproductiva es el que vemos por fuera. ¿Cuál es el problema acá? Supongamos que yo encuentro un queso enmohecido, ¿sí? Veo una película verde en la parte superior. Y digo, bueno, corto este pedacito, y ya eliminé el peligro. No, porque lo que no vemos es todo lo que está dentro, que justamente es la parte de miceliar vegetativa, ¿sí? O de anclaje, que es la que justamente se nutre del alimento y en este proceso puede generar toxinas. Es decir, siempre que hablemos de hongos, vamos a hablar de intoxicación. ¿De acuerdo? Ojo, ustedes van a decir, pero yo escuché hablar de infección por hongos, por ejemplo, en los pies. Sí, pero son otras especies, ¿sí? Son otras especies que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo por alimentos. ¿Está claro esto? Entonces, siempre acá vamos a hablar de intoxicación. Por eso vamos a hablar de micotoxinas, ¿sí? O toxinas fúngicas. El micelio vegetativo, como les dije, cumple las funciones de nutrición, ¿sí? Y el de fructificación, la conservación y diseminación de la especie. Es decir, es el que forma las esporas. Por eso, a ver, cuando lleguen a la parte de práctica de microbiología, van a ver que en las placas de medio de cultivo bacterianos es muy común oler la placa, ¿sí? Porque a veces el olor ya es un indicador de qué especie es la que está implicada en el brote. Ahora, en esto no se les ocurra, porque al aspirar, las esporas entran por vía respiratoria. Hay enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, de trabajadores que, dependiendo del lugar donde estén, pueden darse lo que son micosis pulmonares, ¿sí? Eso es porque las esporas llegan al pulmón y ahí se diseminan. ¿Está claro esto? Pero es otro tipo de infección. Acá siempre vamos a ver intoxicación. Generalmente lo que uno encuentra, ¿sí? Por fuera es el micelio de fructificación o el de reproducción, que es lo mismo, ¿sí? Y por dentro, a profundidad, el de anclaje o vegetativo. ¿Ven? El micelio de fructificación es aéreo y justamente forma las células de reproducción, que se llaman esporos, que ya pueden ser de reproducción sexual o asexual, ¿sí? Generalmente tiene una membrana mucho más gruesa y eso les permite poder conservarse mucho más tiempo en el medio ambiente. Ahí tienen un micelio cenocítico, ¿sí? No presenta tabiques, ¿de acuerdo? Y acá tienen micelios tabicados. Esto es un dibujo, pero si ustedes ven la filmina, acá se ve un tabique, acá se ve otro tabique. ¿Lo ven con el cursor? Acá se ve otro tabique y acá se ve otro tabique. ¿De acuerdo?
¿Ven? Esas son las hifas, y el conjunto de estas hifas forma lo que se llama un micelio. Esto es un micelio tabicado y esto es un micelio no tabicado. Acá tienen uno y acá tienen el otro. Se ven muy bien las firminas. Esto es como infectan, ¿sí? Cuando uno ve la hoja, ¿sí? La hoja está infectada por esclerotos de Sclerotinia sclerotorum. Esto es una hoja de morrón. Y uno después lo separa y estos son los esclerotos, ¿sí? Que son los que infectan al vegetal. Acá se ve una papa. Bueno, Rhizotonia solani es uno de los, uno de los hongos que generalmente infectan papa y forma generalmente, ¿sí? Procesos en los cuales cuando uno toca esto que es un tubérculo, generalmente nota de que no tiene contención, ¿sí? Que uno puede poner el dedo y se aplasta. Eso hace de que uno pueda ver justamente este proceso de infección. Esto es tierra, ¿eh? Estos son estos puntos que tienen acá. Son los que uno encuentra como mecanismo de infección. Acá es como una colonia de Aspergillus, se ve en un medio de cultivo. Los medios de cultivo para hongos tienen antibióticos. ¿Por qué les parece? O sea, el medio de cultivo, ¿eh? El medio de cultivo en sí contiene antibióticos. ¿Por qué les parece? Porque uno siembra una muestra, por ejemplo, ¿sí? De un alimento. ¿Por qué les parece que puede tener antibióticos? Porque los dos no pueden crecer juntos, o sea, si hay bacterias, los hongos no pueden estar. O sea, ¿cuál sería el sentido de agregarle antibiótico al medio de cultivo? Va por ese lado. ¿Cuál sería el sentido de agregarle al medio de cultivo antibióticos? ¿Inhibir el crecimiento de quién? De las bacterias. De las bacterias, ¿sí? Yo lo que quiero es que crezca el hongo, el moho, Claro. la levadura, ¿se entiende? Entonces los medios de cultivos para hongos contienen antibióticos. Entonces de esa forma inhiben el crecimiento bacteriano porque uno en el alimento puede encontrar las dos cosas. Pero yo quiero saber si justamente el alimento contiene mohos, ¿sí? O levaduras. Entonces lo que hago es, generalmente el medio saburó, por ejemplo, que es el más conocido, contiene antibióticos. Entonces lo que hace es inhibir el desarrollo de bacterias gram positivas y gram negativas y permitir el desarrollo de los mohos, en este caso. Ahí tienen un pan enmohecido, ¿sí? ¿Lo ven? Todo esto que se ve por fuera, todo esto que se ve verde por fuera, es el micelio de fructificación. Lo que no veo es lo que está dentro. ¿De acuerdo? Esto hay que descartarlo directamente. No se puede consumir. ¿Sí? Eso de rasparlo, no. No lo consuman. Y estos son levaduras, microfotografía de levaduras. Las levaduras, a diferencia de los mohos, son unicelulares. Los mohos son pluricelulares, ¿sí? Por eso tienen micelios. Las levaduras se forman por un mecanismo de brotación o yemación, en donde se forma un mamelón, ¿sí? Y luego, por crecimiento, termina estrangulándose y se separa de la célula madre, dejándole dos células, ¿sí? A veces permanecen juntas por un tiempo, formando esta estructura, ¿sí? Pero luego se fragmentan. Por eso son unicelulares, no son pluricelulares. Se me fue. Se me fue a la filmina original. Que voy de vuelta. Ahí está. Ahí está. Bien. Ven, levaduras que son hongos microscópicos unicelulares, ¿sí? Generalmente se utilizan muchísimo en la industria para procesos de fermentación, fundamentalmente de hidratos de carbono. Generalmente
las levaduras, ¿sí? Tienen la capacidad de oxidar los alimentos por fermentación y formar productos, ¿sí? Que son beneficiosos. Por ejemplo, las levaduras, una de las levaduras más conocidas es Saccharomyces cerevisiae. ¿Para qué se utiliza? A ver si se encuentra por el nombre. ¿Para la fermentación de qué tipo de producto? Que Mar del Plata es muy... ya hace unos años es prácticamente industrial. A ver si pusieron acá algo. Exactamente, cerveza. ¿Sí? Cerveza. Dependiendo del tipo de cepa y el tipo de cocción que se le haga, ¿sí? Es el tipo de cerveza que se puede obtener. Porque generalmente los granos que se utilizan, dependiendo de la cocción que tenga, es la cerveza rubia, roja o negra. Bien. Y generalmente lo que hacen es producir la fermentación. A veces la fermentación es una alteración, a veces no es una fermentación controlada, ¿sí? Y a veces pueden colonizar, por ejemplo, el vino, la cerveza o alimentos y producir películas indeseables que son las que a veces alteran el alimento. Por eso acá no vamos a hablar de patogénesis, ¿sí? Estas son directamente alterantes. Acá está, Saccharomyces cerevisiae. Tiene la facultad de crecer en forma anaerobia, ¿sí? Realizan fermentación alcohólica, pero se utilizan para la fermentación industrial, para distintos productos, ¿no? Cerveza, vino, hidromiel, que no lo probé nunca, no sé qué es. Bueno, para el pan, ¿sí? La levadura que utilizamos para hacer, por ejemplo, las pizzas, ¿sí? Producción de antibióticos, el penicillium, que forma la penicilina, y etcétera, ¿sí? Esto es lo que les decía hoy, se producen por un mecanismo de yemación o brotación. Se forma generalmente una estructura que se denomina yema o mamelón, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, pues se estrangula y quedan dos células distintas. Dependiendo del tipo de célula, es la forma que pueden obtener en el espacio, que puede ser esférica, piriforme, cilíndrica, alargadas, ¿sí? Y generalmente constituyen un micelio que luego se estrangula y al estrangularse forma células individuales, ¿sí? Dentro de las especies, generalmente muchas de ellas sí se consideran perjudiciales para la industria, porque pueden alterar el producto final, por ejemplo el vino. ¿Qué condiciones tenemos que tener para que haya una contaminación? ¿Sí? Generalmente en el caso de los mohos, el desarrollo de los mismos puede producir micotoxinas, ¿sí? Que son toxinas fúngicas. Estos productos son de excreción metabólica del microorganismo en sí. Entonces, no todas las especies son micotoxigénicas, pero como no sabemos, ¿sí? Si justamente la especie es micotoxigénica, tenemos que tomarla como potencialmente peligrosa, ¿sí? Y va a depender del crecimiento de factores que son físicos, por ejemplo, la cantidad de humedad, ¿sí? Esto recuerden que aumenta la actividad de agua, ¿sí? Las microfloras que pueden ser también potencialmente, de alguna manera, competitivas, y generalmente llegar al alimento y poder contaminarlo, ¿sí? La cantidad de agua disponible generalmente recuerden que son valores superiores a 0,7. Como factores químicos también la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Y de oxígeno, generalmente azúcares como nutrientes principales para producir la fermentación, y algunos factores también biológicos, ¿sí? Algunas especies pueden llegar por vectores, ¿sí? Por moscas, por ejemplo, ¿sí? Al alimento. En las patas de las moscas pueden llegar las esporas y desde ahí poder contaminar el alimento. Principales hongos y micotoxinas, ¿sí?
Dentro de esta gran variedad, los que generalmente producen son Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps y Alternaria, ¿sí? Fíjense que generalmente invaden los granos y ahí podemos hablar de hongos de campo y hongos de almacenaje, ¿sí? Los hongos de campo generalmente invaden los granos antes o después de la cosecha, o mientras se va haciendo tras la siega, cuando se hace el trillado, y generalmente las especies típicas son Alternaria y Fusarium. U hongos de almacenaje, es decir, cuando se acopia el alimento en un lugar, ¿sí? Pueden invadir los granos y generalmente esto va a depender de las condiciones de humedad del medio ambiente, como Aspergillus y Penicillium. Los hongos, acá se los puse, muchos hongos no son productores de micotoxinas, ¿sí? Aunque pueden invadir el grano y formar, ¿sí?, la estructura del micelio de anclaje y reproductivo, ¿sí? Pero algunos de ellos sí lo pueden producir, ¿sí? Hasta el momento, fíjense que se han identificado más de 200 tipos de micotoxinas distintas. Generalmente las más conocidas son las aflatoxinas, las ocratoxinas, la cerenolona, los tricotecenos, citinina, patulina y fumoricinas, ¿sí? Y la toxicidad va a depender fundamentalmente del tipo de toxina y también de la ingestión, no solo digamos, en la cantidad, sino en digamos, la acumulación en el organismo. Es decir, puede ser que sea una gran dosis, pero que no produzca nada, o que sean muy pequeñas dosis, paulatinas, durante un tiempo prolongado, lo que produzca de alguna manera sí o sí la enfermedad, ¿sí? Es decir, que depende del tipo de micotoxina, de la disponibilidad que tiene el alimento, de la toxicidad y la concentración en el alimento. ¿Se acuerdan lo que era sinergismo? La potenciación entre distintas micotoxinas, ¿sí? Si hay más de una, se pueden potenciar entre sí. La cantidad de alimento consumido y la continuidad, como les dije recién, ¿sí? El peso del individuo, el estado fisiológico y la edad. Y pueden tener distintos efectos biológicos, ¿sí? Pueden producir inmunotoxicidad, es decir, se ha detectado, por ejemplo, en animales, ¿sí?, una caída de las defensas. Y eso aumenta, obviamente, la susceptibilidad a otro tipo de infecciones, ¿sí? Y en el hombre generalmente contribuyen a la disminución de las defensas inmunitarias. Efectos sobre el metabolismo. Pueden actuar sobre el metabolismo de los glúcidos. También sobre el metabolismo lipídico. Efectos sobre determinados órganos, por ejemplo, el sistema nervioso central. Puede producir síntomas gastrointestinales, ¿sí? Puede producir hepatotoxicidad, toxicidad renal o también cutánea. Riesgos cancerígenos, ¿sí? Algunas han sido detectadas, como por ejemplo, ¿sí?, micotoxinas que producen cáncer. Y otras pueden directamente ser muy tóxicas y letales y llevar a la especie que la ingiere a la muerte, ¿sí? Acá tienen más o menos un cuadro, no para que se lo estudien de memoria, ¿sí?, pero para que vean que hay ciertas toxinas que puedan estar dadas en distintos hongos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, las Aspergillus es el productor de aflatoxinas. Y la ocratoxina A, fíjense que está dada también por Aspergillus y está dada por Penicillium. ¿De acuerdo? Generalmente, ¿cómo se hace para tener un mejor control? ¿Sí? Evitar generalmente situaciones estresantes para las plantas, ¿sí? Con condiciones, por ejemplo, de falta de agua, ¿sí?, con contaminación ambiental y generalmente, ¿sí? Acá, bueno, es muy común que en el campo se haga la fumigación con antifúngicos, ¿sí? Es procurar que generalmente esté bien sembrado y que no sufra daño por laceraciones por insectos, por ejemplo, ¿sí?
que la cosecha esté de alguna manera bien diagramada y que se hagan buenas prácticas en la recolección. Esto se puede dar también en cualquier tipo de cereales, incluso el arroz también, ¿sí? Y generalmente tratar de impedir la proliferación fúngica, ya sea por medios físicos o químicos. Acá tienen una naranja, por ejemplo, ¿sí? Enmohecida y otra no. Esto es lo que se habla de pseudomicelio, porque esto se fragmenta. ¿Ven? Acá tienen un mamelón en una célula. Y algunos tipos que se pueden ver como hifas o dibujos para que puedan tener una idea, ¿sí? Las artrosporas, etc. Esto se ve en el microscopio electrónico. Bien. Que voy a buscar. Ya estoy, ¿eh? Listo. Bien. Bien, ya estamos, ¿eh? Quería hacer... Bien. Vamos a ver dos tipos de intoxicación, ¿sí? Propiamente dichas. Una es, creo que adelanté cuando di la parte de parámetros físico-químicos de los alimentos, ¿sí? Una es lo que uno denomina intoxicación por aminas biógenas, ¿sí? ¿Qué son? ¿Sí? ¿Cómo se pueden detectar y en qué tipo de alimentos uno las puede encontrar? ¿Sí? Acá, como les puse ahí, hablamos de intoxicación propia, es decir, no es una toxoinfección ni es infección, es intoxicación, ¿sí? Acá, y hay que tener cuidado con el concepto, ¿sí? No son los microorganismos los que generan, ¿sí?
el producto tóxico por excreción celular, sino que las enzimas que degradan el sustrato, en este caso las proteínas, las proteasas, son las que generan la conversión de ciertos aminoácidos en otros. Y ahí se habla de aminas biógenas, ¿sí? Por eso ahí les puse, son generadas en alimentos sobre todo por el metabolismo microbiano, por enzimas, siendo ingeridas estas aminas biógenas con el propio alimento. Por ejemplo, carne de pescado, ¿sí? La caracterización generalmente es bien de tipo de afección del sistema inmune, ¿sí? Por eso generalmente se da un fenómeno de tipo eritematoso y puede haber, en algunos casos, sí, dificultades respiratorias, ¿sí? La incidencia es rara en algunos medios, pero yo se las doy generalmente más que todo por el consumo de carne de pescado, ¿sí? Descompridos. Acá lo que ocurre es que, ustedes recuerden que, por ejemplo, en los peces, ¿sí? El tipo de carne que tiene el pescado, ¿sí? En el pez estamos hablando de que en el intestino puede haber bacterias que entren por aguas contaminadas. Por ejemplo, Escherichia coli, Proteus, etc. Si llega el contenido intestinal por la compresión hacia el músculo del animal, y esto es cuando yo les comenté de que, por ejemplo, se acopian los cajones de pescado cuando llegan a puerto, uno encima del otro, ¿sí? Y si encima no tenemos una buena refrigeración, es decir, no hay cámara refrigeradora, sino que se los pone con hielo, ¿sí? Y en el transcurso de que llegan desde la zona de pesca hacia puerto, puede ser que el frío no sea suficiente. Y acá lo que ocurre es que en la compresión, el contenido intestinal del animal va a parar al músculo, ¿sí? Y acá las bacterias generan un perfil enzimático, ¿sí? Que generalmente son degradadores, ¿sí? O descarboxilan, ¿sí? Ciertos aminoácidos, como la histamina, la tiramina y la triptamina, ¿sí? Que se obtienen por descarboxilación de aminoácidos que son la histidina, la tirosina y el triptófano, ¿sí? Generalmente la más común de todas es la histamina, ¿sí? Ustedes recuerden, no sé, bueno, yo creo que lo han sentido nombrar, ¿sí? Cuando una persona tiene alergia, por ejemplo, una sibilancia pulmonar, ¿sí? ¿Qué se le da? ¿Qué se le administra? Un Un antihistamínico. Exactamente, ¿sí? Porque generalmente los mastocitos acá, o las células que secretan una cantidad de histamina, son las que producen, ¿sí? La broncoconstricción, por ejemplo, el fenómeno eritematoso en la urticaria. Entonces, eso hace de que en estos casos, por eso uno diga que generalmente es una afección sobre el sistema inmune, ¿sí? Va a depender también la exposición a ciertas temperaturas, fíjense, 20-30 grados centígrados, ¿sí? Y obviamente la abundancia de histamina en la carne de pescado, la cantidad de globulinas, ¿sí? Presentes, hace de que la histamina sea uno de los principales aminoácidos de esas globulinas, ¿sí? Por eso también depende del pH muscular. Ustedes recuerden, ¿qué pasa cuando se hace la captura del animal? Por ejemplo, se lo pesca en altura, se lo pone en redes, ¿sí? Se lo priva de oxígeno. ¿Qué pasa con el glucógeno muscular? Porque el pez todavía está vivo, pero está en anoxia. Con lo cual, Eh, el glucógeno, Se va a ácido láctico. es decir, va a comenzar a disminuir el pH. ¿Está claro? Por eso hablamos de un pH muscular de 6 a 6,5. Entonces, generalmente ahí les puse, si bien la histamina es la amina biógena que tiene un mayor potencial tóxico, hay otras aminas biógenas como la putesina, cadaverina, que también pueden potenciar el efecto de la histamina, ¿sí? Ahí tienen algunas especies de bacterias, ¿sí?
que pueden generar bacterias lácticas, que puedan generar distintos tipos de aminas biógenas. El periodo de incubación, como es una intoxicación, recuerden que es corto, ¿sí? Y va a depender del individuo, de la susceptibilidad del mismo. Generalmente entre 5 minutos y 1 hora después de la ingestión de los alimentos, con niveles altos de una amina biógena como la histamina, ¿sí? Y generalmente es autolimitante, desaparece a las pocas horas. Como sintomatología, fíjense que es bien de las alergias, ¿sí? Enrojecimiento facial, puede haber edemas, urticarias, como les dije recién, la presencia de esas ronchitas, ¿sí? Puede haber cefaleas y también palpitaciones cardíacas, ¿sí? Generalmente también puede haber en forma particular, ¿sí? Erupciones cutáneas, ¿sí? Urticaria, que es esa inflamación papular localizada que se da generalmente, normalmente se da más en los miembros inferiores y en los miembros superiores y en la parte posterior de la espalda, ¿sí? Va a depender del tipo de circulación, etcétera, de la misma histamina. A nivel digestivo puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. A nivel circulatorio puede haber hipertensión, puede haber edemas y palpitaciones. A nivel neurológico, migrañas, hormigueo, puede haber calambres y sensación de quemazón en la boca, y algunas fatales, sí, que pueden causar la muerte, pero son raras. Alimentos implicados, ¿sí? Cualquier alimento rico en péptidos que contengan, ¿sí? este tipo de aminoácidos. Generalmente en los pescados se llama de escómbridos y túnidos. ¿Sí? Los escómbridos es el atún, el bonito, las sardinas, ¿sí? En algunos productos lácteos, y también en algunas semillas desecadas, en carnes fermentadas y también en algunas bebidas que se obtienen por fermentación, por ejemplo los vinos, ¿sí? Las toxinas son termoresistentes, es decir, no las destruye el calor, ¿sí? Por eso se pueden encontrar en conservas de pescado, también se pueden encontrar en quesos maduros, en vinos, en cerveza, etc. Las bacterias generalmente que pueden provocar, ¿sí? Generalmente las enzimas que producen la descarboxilación de estos aminoácidos pueden ser Morganella morgani, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Afnia. Algunas bacterias no intestinales del pescado también pueden producir histamina, Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que era un esporulado. Va a depender del tipo de especie bacteriana y también de las condiciones del medio. Quiero ir. Bueno, de acá no hay. Y acá les puse un cuadro comparativo, cuáles son frecuentes y cuáles son menos frecuentes, ¿sí? La más frecuente es la histamina, la menos frecuente es la tiramina, y la triptamina, ¿sí? En algunos reviews se la considera importante y en otros, ¿sí? Menos importante. Acá tiene un cuadro comparativo para después poder verlo. Como factores de prevención, fundamentalmente utilizar generalmente una cadena de frío y de higiene del alimento, enfriar rápidamente, ¿sí? Los ejemplares luego de la captura, eso es muy importante, y generalmente la temperatura tiene que ser disminuida rápidamente, ¿sí? A 10 grados centígrados o menos luego de la captura para evitar justamente las descarboxilasas. En algunos productos alimentarios también la refrigeración y también la manipulación de los alimentos también es un proceso efectivo e higiénico. En los quesos generalmente se debe proteger de la acción de enzimas a través de la maduración, esto generalmente se hace control de calidad, y con respecto al vino generalmente garantizar la ausencia de bacterias que pueden producir histamina u otras aminas biógenas. Bien, y para terminar, que es cortito, marea roja, ¿sí? ¿Qué es y por qué se le dice marea roja? Esto es una
cuestión, han escuchado hablar que a veces se dice que hay veda de moluscos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que haya veda de moluscos? Que justamente en esos meses no se pueden pescar y traer, o sea, recolectar y traer a puerto, ¿sí? Porque cuando hay proliferación de ciertos organismos planctónicos, ¿sí?, que son los dinoflagelados, estos pueden generar, ¿sí?, en los moluscos que son filtradores, la presencia de toxinas, y toxinas que son letales, ¿sí? Acá generalmente estas intoxicaciones son generalmente fatales. Por eso se prohíbe la captura de moluscos, por eso se dice que hay veda. Entonces, ¿qué es la marea roja? ¿Sí? Que no siempre es roja, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Generalmente se da una concentración alta de microorganismos planctónicos. Ustedes recuerden que en plancton, el zooplancton o el fitoplancton, animal y vegetal, son microorganismos que están en el agua y que muchas especies animales se alimentan de ellos. Fundamentalmente todos los que son filtradores, ¿sí? Por ejemplo, las ballenas filtran el krill, que es Profe, un... Sí, ¿estás mostrando un power o algo? sí, Porque se sigue viendo el anterior, por lo para. menos a mí. Bueno, igual empieza acá. Ahí está. ¿Se ve ahí? Pues la anterior era... Si pudiera Sí, ir ahora para, sí. si pudiera ir para atrás. La anterior era una filmina así. Ahí está. Bien. Entonces, repito. Lo que se ve es una proliferación de estos microorganismos planctónicos, y como aumenta su concentración en el agua, ¿sí?, esto hace de que se vea una distinta coloración, que puede ser roja, amarilla, verde, etc. ¿Sí? Va a depender del tipo de especie la coloración, pero a veces puede pasar de que no se vea el mar coloreado. Entonces, por eso generalmente hay recuentos de fitoplancton o zooplancton, y ahí se puede ver si hay un aumento en la proliferación de los mismos, ¿sí? Por eso se da la veda. Por eso ahí les puse, no todas las floraciones de algas son tóxicas, y tampoco los eventos que se pueden producir están asociados a cambios evidentes en la coloración del agua. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Fíjense que esto ya se ve en la Biblia, en donde se dice que todo el agua del río se volvió sangre y los peces que había murieron, ¿sí? Ustedes recuerden que los peces son también filtradores, ¿sí? Pasan digamos, el zooplancton pasa a través de las agallas del animal, y si se acumula en una forma excesiva en las branquias, el pez muere de asfixia. Por eso que se dice que los peces que había murieron. Pero esto es por la gran proliferación que hay. Ustedes recuerden que el pez tiene un sistema de respiración branquial, ¿sí? Las branquias que están por dentro, en los peces que son operculados, ¿no?, de estas especies de formas que se llaman opérculos, que se abren para que el agua entre por las narinas y salga por las branquias. Al pasar el agua por un mecanismo de contracorriente, similar al que tenemos en el riñón, lo que hace es poder capturar el oxígeno disuelto en el agua. Pero también pasa todo lo que esté en el agua, como por ejemplo el plancton. ¿Quedó claro esto? Bien. ¿Quiénes son generalmente? ¿Sí? Acá se habla de géneros de dinoflagelados, que pueden producir la intoxicación paralítica por molúsculos, o IPM, ¿sí? Los géneros, generalmente el gonzaló es el más conocido, y las especies son cantenela, tambarensis y escabata, ¿sí? Ahí tienen los distintos lugares donde se pueden ubicar. Antecedentes, ¿sí? Antecedentes en todo el mundo, fíjense, en España, Portugal, en Nueva Guinea. En nuestro país, yo les dejé un paper ahí para que puedan leer después, ¿sí?, en donde se hizo un recabamiento
de un brote que se dio, ¿sí?, en una embarcación donde se vio que era por marea roja, ¿de acuerdo? En América del Sur se producen brotes a partir del año 72, ¿sí?, por lo menos registrados. En Chile, pescadores que mueren por consumo de cholgas en la zona del estrecho de Magallanes, ¿sí? En Venezuela, en 1977, hay 173 afectados y 10 muertos de todo el Sucre. 2 intoxicados en 1979 y en 1991 9 intoxicados y un muerto, ¿sí? Esto es para que lo miren. Y en Argentina, esto es lo que está en el pesquero Constanza, ¿sí?, en 1980 por ingesta de mejillones, ¿sí? Y fíjense que reportes también, por ejemplo, en Capital Federal por el consumo de moluscos comprados en el mercado central, ¿sí? Por eso que generalmente se da la veda para que no se haga captura. Y si es esa captura, no se los deja entrar a puerto, no se los deja descargar en puerto. Acá está lo que es el plancton y el fitoplancton. Recuerden que el plancton es el vegetal y el zooplancton es el animal, para que tengan idea si tienen o no clorofila. El fitoplancton es el responsable de muchísimas especies, ¿sí?, más del 90% de las especies de las sustancias que se encuentran en el mar, ¿sí?, se encuentran generalmente están en presencia de zonas marinas tropicales, templadas y polares. 4.000 especies de fitoplancton marino y unas 60 de ellas son tóxicas. Y la alta densidad de las microalgas puede modificar también la coloración del agua. Así es como se ven los dinoflagelados y las tierras de diatomeas, ¿sí? Estas se ven como si fueran cristales y estos tienen estos filamentos en el cual con esto les permiten la rotación y la natación. Los dinoflagelados son unicelulares, son móviles, como vimos recién, propulsados por un flagelo, y la mayoría de ellos tienen cloroplastos, o sea que pueden hacer fotosíntesis. Los dinoflagelados están adaptados muchos al hábitat pelágico y bentónico, o sea, cerca de la costa, y pueden tener una fácil móvil y también pueden formar quistes en el fondo marino. Acá se ven bien las presencias de dinoflagelados, ¿sí? Fíjense que son muy chiquitos, diámetro mayor de 5 micrómetros hasta 2 milímetros, por eso que pueden atravesar justamente la pared branquial. Y las tierras de diatomeas, ¿sí?, son 3 especies de 1.400 a 1.800 han sido asociadas con intoxicaciones humanas. Y generalmente esto hace de que se puedan destruir las neuronas en las regiones del cerebro que controlan generalmente el proceso de la memoria. En los moluscos bivalvos, ¿sí?, generalmente los moluscos, como por ejemplo las cholgas, ¿sí?, se alimentan fundamentalmente por filtración, ¿sí? Los mejillones, las almejas, las ostras, las vieiras, berberechos, y empiezan a acumular toxinas en relación directa con la cantidad de dinoflagelados presentes. La toxina se acumula generalmente en el hepatopáncreas del molúsculo y también en la masa muscular. Va a depender de la toxina, ¿sí? Generalmente hay 13 toxinas distintas y justamente la toxina más estudiada es la llamada saxitoxina, que es generalmente la que se estudia y la que se busca cuando uno sospecha que puede haber intoxicación por marea roja, ¿sí? Fíjense que es soluble en agua, algo menos en alcohol, es muy estable al calor, es decir, que por más que hagamos la cocción del alimento no la vamos a destruir, y también es estable en soluciones ácidas. Se descompone solamente en soluciones alcalinas que no utilizamos generalmente para hacer la preparación de los alimentos. Y es 50 veces más activa y 100 veces más potente que la estricnina, que es un veneno letal. Generalmente lo que se hace es hacer lo que se llama dosaje, se busca la cantidad de unidades ratón por cada 100 miligramos de carne. Entonces,
Generalmente el límite es de 400 unidades ratón por cada gramo de carne, ¿sí? Generalmente lo que encontramos, ¿sí?, en carne de molusco, de 80 microgramos por cada 100 gramos de carne. El mecanismo de acción generalmente bloquea canales de sodio de las membranas encefalitales, por eso afecta al sistema nervioso, impide la propagación del estímulo nervioso y generalmente esto es porque se cierran los canales de entrada de sodio. Ustedes recuerden que el sodio es el que dispara el potencial de acción y actúa tanto a nivel central como periférico. Como enfermedad, el periodo de incubación es muy corto, de minutos a horas. Y el periodo de comienzo se da generalmente por parálisis, o sea, por parestesias, generalmente de la región oral o los labios, que se puede extender preferentemente a la cara. Puede haber náuseas y vómitos. Generalmente se da un cuadro bien neurológico. Puede haber embotamiento, vértigo, incoordinación motriz, puede haber ataxia, disfonía, adiramia, astenia, etc., ¿sí? Y generalmente se comprometen los músculos respiratorios, pudiendo haber un paro cardiorrespiratorio. ¿Está claro? Las formas clínicas pueden ir de leves, moderadas a graves, depende de los síntomas que les dije recién. Esto va a depender fundamentalmente de la toxina ingerida, de la edad y de la masa corporal del individuo. Y con el consumo de o no de alcohol. Como es menos soluble en alcohol. Tratamiento y evolución, no hay antídoto, no hay antitoxina. Generalmente se hace un lavado gástrico con bicarbonato. Se pueden dar purgantes salinos por vía oral o por sonda nasogástrica, o hacer directamente edemas evacuantes. Se tiene que derivar sí o sí con urgencia, y si dentro de las primeras horas, ¿sí?, no hay complicaciones, sí, es favorable, pero si no, puede llegar a ser letal. Fíjense, de un 5 a un 20% produce letalidad. Como medida preventiva, generalmente la prevención está en monitorizar la toxicidad de los moluscos. Ustedes vieron que nosotros en Mar del Plata tenemos el INIDEP, Instituto Nacional me sale ahora, de pesca, bueno, la otra no me sale, no importa, que se ocupa fundamentalmente de verificar estas cosas, ¿sí? Si hay marea roja, el tipo de parásitos que puedan tener los pescados, etc., ¿sí? Porque es un instituto de investigación. Y generalmente se recomienda muestreo en lugares de captura, y fundamentalmente el peligro está de donde es la captura casera, es decir, que no está controlada por supervisión, ¿sí?, la pesca que se hace comúnmente, y en donde, por eso, donde se establece el periodo de veda, generalmente se da la prohibición de captura y explotación del material. Fíjense, la ingestión de un solo molusco tóxico puede ser letal y causar la muerte. Bien, hasta acá. Dejé de compartir, sí. Bien. Semana que viene no van a, o sea, ahora hasta el cuatrimestre que viene no van a tener más teoría. ¿Está claro? ¿Sí? Ya el cuatrimestre que viene comienzo después de la semana de finales con parasitología. Último tema teórico. Y ya después van a comenzar con los prácticos. ¿De acuerdo? Así que ya la semana que viene los dejo libres, ¿sí? Después subo esta clase, junto con la que se dé el viernes, que son las 2 últimas del cuatrimestre, y bueno, ya nos veremos después de agosto para ver todo lo que tiene que ver con parásitos transmitidos por alimentos. Poquitos hoy. Yo me imagino, están todos con parcial. Casi seguro, ¿no? Sí, hay parcial de economía hoy y claro. el jueves alimentación.